Principales acontecimientos, en este caso la presencia del subsecretario de Trabajo y Empleo de la provincia de Mendoza, del gobierno, para ver el desarrollo de la oficina de cancelación laboral que se está implementando en el este también. Carlos Segura, con él vamos a estar dialogando en esta primera parte del programa. Carlos, un gusto, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo va? Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la situación de esta oficina de conciliación laboral? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué aportes le trae al funcionamiento de la subsecretaría, especialmente en los conflictos laborales? Bueno, el sentido y el espíritu original de la Oficina de Conciliación Laboral, que se sancionó en el 2017 mediante la Ley 8990, era precisamente generar un espacio de conciliación previo a la judicialización, con el objeto de resolverle los problemas tanto a trabajadores como a empleadores, para que resuelvan sus controversias de una manera más rápida, evitando el juicio, ¿no? Juicio que en la provincia de Mendoza, todos sabemos, podía demorar 4 o 5 años fácilmente en el ámbito de la jurisdicción laboral. Con lo cual, desde la puesta en marcha de la Oficina de Conciliación Laboral, el día 22 de noviembre, estamos próximos a cumplir 2 años, los resultados han sido altamente satisfactorios, no solamente desde el punto de vista de los acuerdos arribados con los trabajadores y empleadores, sino también por el impacto que ha tenido en la litigiosidad laboral. De hecho, ha habido una reducción importantísima, esto acompañado con las modificaciones introducidas al Código Procesal Laboral en el 2018. Esto ha tenido un impacto favorable desde el punto de vista y en especial de la tasa de resolución judicial, ¿no? Ahora, doctor Segura, ¿cuál es el tema de...? Porque antes siempre existía un nivel de conciliación en el ámbito de la subsecretaría. Era normal que se tratara de solucionar antes de la cuestión legal directamente. O sea, había un nivel de conciliación. Ahora, ¿cuál es la diferencia con esta oficina o desde el punto de vista legal? ¿Ha cambiado algo? Bueno, desde el punto de vista formal, el mecanismo es el mismo. La condición necesaria para el ingreso a la justicia laboral es la obtención de ese certificado que refleje la falta de acuerdo entre los trabajadores. Pero bueno, en la ley vigente en aquel entonces estipulaba un ámbito de mediación o de conciliación tomado por funcionarios de la cartera de trabajo que simplemente tenían la misión de prestar una oficina, de ver si llegaban a un acuerdo, pero no había una actividad de parte del funcionario actuante. Y esto es lo que ha cambiado la ley, es generar no solamente un procedimiento, sino la formación de conciliadores que son abogados preparados, avesados en la práctica del derecho laboral, y por supuesto con la misión fundamental de avenir a las partes para ver si concilian en sus voluntades entre el reclamo presentado por el trabajador y la posición de la parte empleadora, y de esa manera arribar a un acuerdo que evite ese litigio que estábamos acostumbrados a ver el tiempo que demoraba, ¿no? Hoy en día, en promedio, estamos en 41 días de demoras en todo el procedimiento, aspirando a llegar a lo que estipula la ley, que es de 35 días. No más de 35 días un trabajador tendría que tener resuelto su problema con su empleador. Correcto. Podemos pasar a otro tema. Tiene que ver con las características que tiene la provincia de Mendoza, la informalidad en el trabajo. Lo han tenido todos los gobiernos. Y han tratado de avanzar sobre ese aspecto. ¿Hoy cómo lo analizan? Especialmente en la zona rural, nosotros tenemos informalidad laboral, por supuesto también en las ciudades, pero es un problema que permanentemente tiene que enfrentar la subsecretaría a su cargo. Sí, por supuesto, desde que en la subsecretaría contamos con ese poder de policía en materia de trabajo. Por supuesto que la informalidad, la falta de registración, la registración defectuosa son temas que nos ocupan en forma permanente.
En un contexto económico complicado, donde seguramente las empresas, la misma industria, están atravesando por algunas dificultades que propenden a generar este tipo de comportamientos, ¿no? Propenden a la informalidad, a la falta de registración, a la registración defectuosa. Por lo cual nosotros no hemos mermado en nuestra política de inspección permanente en resguardo fundamentalmente de los trabajadores, y en ese sentido hemos tratado de coordinar, especialmente en este último tiempo, con la parte empresaria y con los sindicatos, especialmente a ir articulando políticas de saneamiento y que tiendan a regularizar la situación de los trabajadores, ¿no? Y por supuesto ser inflexibles con la informalidad y el trabajo en negro. En eso la subsecretaría no va a escatimar esfuerzo en sancionar al infractor. Por lo tanto, lo que sí debo decir es un comportamiento que viene arrastrándose históricamente en nuestro país. Claro. Es una conducta no adecuada que beneficia en algunas ocasiones al empleador, pero perjudica de una manera directa al trabajador que, evitando sus aportes patronales y contribuciones sociales, no hace ni más ni menos que fomentar una práctica ilegal en nuestro país. Por lo tanto, y más teniendo en cuenta la situación de crisis que se está sí, por atravesando, supuesto, ¿no? y muchas veces existe algún aprovechamiento de esa situación, ¿no? Claro. Sí, es un tema complicado. Bueno, Nosotros... nosotros tenemos una zona muy amplia, rural, y por lo tanto los trabajos rurales que son temporarios también han permitido justamente este tipo de prácticas. Sí, por supuesto, en la zona rural es altamente más probable que en la zona urbana que ocurre este tipo de... Pero bueno, ahí hay un trabajo muy importante, muy mancomunado con UATRE, con SOEVA, pero tratando de generar una conciencia hacia la legalidad del sistema y, por supuesto, generando ámbitos propicios para que los empleadores no incurran en este tipo de incumplimientos, como puede ser, por ejemplo, hoy la registración no es un trámite engorroso como sí ocurría hace muchos años, y tampoco es tan costoso. Eso ya no es en este momento una excusa. Por lo tanto, nosotros calificamos esas conductas como inapropiadas para el mismo sistema laboral y, por supuesto, muy perjudicial para la sociedad mendocina, ¿no? ¿Interviene la subsecretaría en los temas que tienen que ver cuando una persona que tiene un AUH, por ejemplo, una asignación por parte del Estado, recibe una ayuda por parte del Estado, un plan, y al mismo tiempo puede llegar a realizar un trabajo y se suspende esa asignación por parte del Estado? ¿La subsecretaría interviene en ese aspecto? No interviene directamente, pero sí articulamos con organismos, los organismos nacionales que tienen que ver con esto, por un lado la FIP, por otro lado la ANSES, y por supuesto, como es un ámbito de competencia propio del Ministerio de Producción y Trabajo, obviamente al tener nosotros el conocimiento territorial de la situación y contar con algún soporte informático que nos poder graficar en números cuál es la situación, se trabaja mancomunadamente en pos de articular políticas tendientes a evitar eso, ¿no? Porque en realidad lo que se produce allí se produce un círculo, ¿no?, vicioso, donde al eventual trabajador hasta a veces le conviene seguir en la informalidad que pasarse a la registración. Claro. Hay una cuestión donde no solamente intervienen variables de tipo de dimensiones de número, sino de conveniencia, de contexto económico y social, y por supuesto lo más importante, decisiones políticas profundas y certeras, ¿no?